Soy Carlos Peñalosa, esto es Red Peruana de Noticias RPN. Estamos entrevistando a Aida García Naranjo, vocera del presidente Ollanta Humala de Gana Perú. El encanto de ser peruano, la pasión de ser peruano, la pude disfrutar, la pude sentir justamente cuando yo vivía en el extranjero. Muchos años estuve afuera y un día ingreso a comprar en una bodega donde habían todos los productos peruanos y escucho una canción. Estoy enamorada de mi país, que la canta esta señora Eva Young. Sinceramente me puse a llorar en esa tienda y dije, regreso a mi país. Regreso a mi país porque para hacer Perú hay que hacerlo acá, no se puede hacer desde afuera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que poner las condiciones migratorias para que la gente pueda regresar. Indudablemente que sí. El Perú carece de una política migratoria. Tiene una política implícita, muchas veces de dejar hacer o dejar pasar. El primer cambio que tiene que haber es un cambio en su institucionalidad. Hoy día el tema migratorio se ve, por ejemplo, desde el Ministerio del Interior. Y al peruano entonces se le trata como un ilegal, como un delincuente, como un informal, como un perseguido. En otros países, en los países desarrollados, la política migratoria se ve desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y por lo tanto al Perú se le trata como un ciudadano. Lo primero que le tenemos que decir a los migrantes es que no hay seres humanos ilegales. Pueden haber seres humanos sin papeles, ¿no? En situación irregular, no hay seres humanos ilegales. Todos los seres humanos tenemos derechos en cualquier lugar del mundo. Eso es lo primero. Entonces tenemos que tener una política migratoria formal. El Plan Nacional de Derechos Humanos, que fue aprobado en el quinquenio anterior, y que lo formuló Javier Mujica Petit, tiene un capítulo migratorio. Indudablemente nosotros tenemos a la base ya una doctrina migratoria importante. Por ejemplo, nosotros tendríamos que tener una comunidad común con todo el UNASUR. De acuerdo. Podríamos, mercancías y seres humanos por delante, transitar libremente en todo el UNASUR. Potenciar nuestra región. Derechos laborales, derechos sociales, derechos económicos, derechos ciudadanos, políticos, ejercicio, elección, es decir, como es la Comunidad Europea, de acuerdo, como es la Unión Europea. El UNASUR es un equivalente a la Unión Europea y recordemos que hoy día Brasil preside el BRIC, que es Brasil, Rusia, India, China y ahora se ha sumado Sudáfrica. Nosotros tenemos que ser parte de esa gran locomotora en el mundo, que es un bloque regional mundial que compite con las principales economías del mundo. El Perú es la séptima economía de América y es fundamental en Sudamérica consolidar ese espacio. Lo segundo, nosotros tenemos que promover una política de retorno. Tú dices, ¿no?, que escuchabas esa canción, yo también diría, pues, esta es mi tierra, así es, ese es mi Perú. Ello implica tener una política de retorno. Por ejemplo, el Perú ha firmado la apostilla de La Haya, una cosa que quizás no todos conocen, pero es que ¿qué consta de qué? Que te revaliden tus títulos universitarios en todo nivel, es decir, lo que grabaste acá te valga acá, lo que tienes acá te valga allá. ¿Eso permite retorno de talentos? Sí. ¿Permite circulación de talentos? Sí. Y detiene fuga de talentos. Porque su título vale allá, pero no vale acá. Entonces finalmente termina yéndose. O lo que acumuló acá no le sirve en el otro lado, entonces termina trabajando en un servicio y no en una profesión allá. Yo creo que hay elementos muy importantes. Luego, indudablemente, tenemos que ayudar, en el caso de los peruanos, a regularizarlos, no perseguirlos. En cuarto lugar, tenemos que rechazar las leyes de retorno forzado. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser como la Edad Media, un mundo inmóvil. Nosotros necesitamos un mundo móvil. Y si el capital se mueve, ¿por qué el ser humano no va a tener derecho de moverse libremente? En un mundo global hay que globalizar no solamente la economía, hay que globalizar los derechos. Y eso implica el derecho a migrar, tanto de no irse como de irse, ¿no? Yo creo que hay elementos muy importantes que ayudarían a los peruanos a potenciar. Hoy día no valorizamos a los peruanos, que se les conoce como el quinto suyo. ¿Y sabes por qué no los valorizamos? Y es injusto, porque ellos están sosteniendo el crecimiento del Perú. Hoy día 2.6% del presupuesto nacional depende de las remesas. Los peruanos están haciendo una significativa cantidad de remesas y yo afirmo que la reducción de la pobreza en el Perú no se debe a la política social del gobierno, sino a los ingresos de los fondos
que envían los migrantes que están en el exterior. El Perú tiene 3.200.000 migrantes. La mayoría hoy día son mujeres que mandan esos recursos para financiar a sus familias. El promedio que mandan se estima que son 198 euros o 200 euros al mes. Estamos hablando de 2.500, 2.400, 2.000 euros por familia. Sin embargo, los programas sociales no llegan ni siquiera a $20 de inversión en la persona. O sea, la distancia que hay entre el envío de remesas de los migrantes peruanos y lo que el Estado paga por política social es abismal. Por lo tanto, esta jactancia que tiene el Estado de decir hemos reducido pobreza, en realidad se le tendría que agradecer a los migrantes, y ni siquiera se reconoce ese aporte, porque eso implicaría que los consejos de consulta en el exterior los protejan, que la política migratoria los proteja, que mejoren condiciones de vida, que defiendan sus derechos laborales, que si tú acumulaste años de servicios allá, te valgan para jubilación acá. Si tú trabajaste en Bolivia, en Ecuador, en Chile, en Argentina, esa acumulación de servicios te valgan acá para jubilarte. Igual, si trabajaste acá, que te valgan en Brasil para jubilarte si eres brasilero. Esa política comunitaria como la tiene Europa, la tendría que tener UNASUR. Yo creo que somos una gran potencia y que tenemos que volver a mirar la unidad. La unidad de los iguales, la unidad de los diversos, la unidad nuestra continental, y no estar cerrados a esas fronteras, porque la unidad continental. El mundo global es el mundo del futuro y tenemos que afirmar esa propuesta. Una de las cosas importantes es que se firmó un convenio que validaba que tan solo con el DNI o el carnet de identidad uno pudiera pasar a Ecuador, Brasil, pero en la práctica no se da. En la práctica se ponen muchísimas limitaciones. Yo tengo, por ejemplo, un pasaporte de la comunidad andina, ¿no? Pero muchas veces te siguen pidiendo un conjunto de requisitos y muchas veces se convierte eso en una formalidad, porque si yo tengo un pasaporte comunitario, es decir, mi pasaporte afuera dice comunidad andina, podría tener los mismos derechos que otros connacionales de otros países. Exacto. Entonces seguimos siendo extranjeros en nuestra propia comunidad. ¿Se va a hacer algo al respecto? Por supuesto que sí. Yo creo que Alberto Adriancén, que ha ganado ahora el primer lugar en el Parlamento andino, tiene grandes condiciones para hacerlo. A mí me gustaría también trabajar en esa área. Yo creo que es fundamental y que es una población enorme la que espera soluciones migratorias. Una de las cosas, nos queda un minuto, una de las cosas que creo que deben de estar claras, y es que yo he visto y soy testigo de excepción, como todos los peruanos, que cuando gobernó el presidente Tonedo lo encuestaban cada semana y siempre estuvo gobernando con el pie arriba. Entonces se pidió que el presidente electo, Ollantumala, diera un gabinete, diera un premier, diera un ministro de Economía. ¿Para qué? Para que los grandes intereses entonces comiencen a negociar con... Yo creo que todo tiene su tiempo y hay que esperar justamente encontrar el tiempo y la sazón para, después de hacer el análisis situacional, ubicar a quien corresponde. Claro que sí. Yo te quiero decir quizás una frase que podamos entender muy fácilmente. El domingo nos acostamos habiendo ganado y no pudimos disfrutar de la luna de miel, porque el día siguiente nos levantamos con una ofensiva muy grande de los sectores que no habían ganado el gobierno y que no nos permitieron disfrutar ni un minuto de esa luna de miel. Ojalá que demos vuelta a la página. Ha acabado la segunda vuelta. El Perú necesita asentar su crecimiento, afirmar que el crecimiento de ese periodo será crecimiento con inclusión, que no hay acá los que sobran de la fiesta ni los excluidos del baile, sino que el Perú será para los peruanos y que el crecimiento será para todos. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Aida García Naranjo, vocera de Gana Perú, y del presidente Ollantumala, esta Red Peruana de Noticias. A partir de hoy, el canal que aporta a la gran transformación nacional. Muchísimas gracias. A la orden. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Muy amable. A ti también. Muchas gracias. Hasta la próxima.